llevamos 10 minutitos, ya el que no haya llegado, vamos a empezar de todo modo. Buenas tardes, gracias por venir nuevamente a las conferencias, al ciclo de conferencias. Con el éxito que tuvimos ayer, veo que hoy también andamos bastante bien. Y bueno, vamos a presentar a nuestra... Hola, buenos días. Ella es Carmen Álvarez Nogales, ella es la subdirectora del Museo Sefardí de Toledo y viene a darnos las charlas y a mostrarnos, perdón, antes de que empiece, cómo este festival está abierto a la opinión de todo el mundo. Ella no está aquí porque sí o porque nos gustara, que sí nos gusta, sino que vino a través de la propuesta de un vecino del pueblo. Don José María Barbado nos ofreció la posibilidad de que ella viniera porque se conocen y investigamos un poquito, nos pareció bastante interesante y prueba de ello es que está Carmen aquí con nosotros hoy. Y yo encantada, ¿eh? Así que nada más. Muchas gracias. Y muchas gracias. Sí, este es el que tengo que hablar, ¿no? Sí, para que me oigáis bien, aunque tengo la voz un poco ronca, pero... Espera. Sí. Me voy a poner... A ver si puedo... Así, a la vez. ¿Sí? Así está bien, a mi altura. ¿Me oís bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está quieto? Bueno, buenos días. Como representante del Museo Sefardí de Toledo, yo os voy a ofrecer una ponencia divulgativa, sobre todo, donde os voy a mostrar muchas imágenes sobre dónde trabajo, que es la Sinagoga del Tránsito de Toledo. Represento a ese museo, que es un museo estatal del Ministerio de Educación y Cultura y que es uno de los mayores legados del pasado hispano-judío en España. Toledo, como ciudad patrimonio de la humanidad, que se declaró allá por los años 85, es una síntesis de la historia de España y también se le conoce como la ciudad de las tres culturas. Ciudad de las tres culturas porque sí que hubo tiempos de verdadera convivencia entre las tres religiones, entre los tres pueblos culturales que han habitado este país, ¿no? Cristianos, judíos y musulmanes. Y este pueblo, en el cual estoy encantada de estar, Frigiliana, es un símbolo también de ese legado, de esa convivencia y de reflejo histórico y arqueológico también de cómo a veces se puede conseguir ese entendimiento. Espera, no se oía bien, no estaba enchufado. ¿Me oís ahora mejor? ¿Ahora? Si no, de viva voz. Hola, sí, ahora mejor. Bueno, como lo que estaba diciendo era una presentación pura y dura de Toledo como ciudad de las tres culturas, sí que es importante que os quedéis con ese mensaje, ¿no? Quería transmitiros ese mensaje aquí. Toledo es una ciudad símbolo de esa convivencia y en los tiempos que corren pues es importante en festivales como este de Frigiliana y en otros eventos culturales que hacemos en España, saber que hubo un tiempo pasado, la Edad Media, donde sí que fue posible en la península esa convivencia y ese entendimiento entre cristianos, judíos y musulmanes. Frigiliana tiene un símbolo muy bonito que he visto, que he podido comprobar que es el símbolo de la ciudad, un símbolo de las tres culturas, y Toledo es una ciudad patrimonio de la humanidad, como decía, símbolo de las tres culturas. Dentro de esa ciudad, ese enorme potencial de ciudad en la que vivo y en la que trabajo, que es Toledo, nos encontramos el Museo Sefardí. El Museo Sefardí se funda gracias a la existencia a la conservación de una sinagoga única en España. Solamente se puede comparar con la de Córdoba por el estilo artístico que tiene y arquitectónico, pero la de Córdoba es una sinagoga más pequeña y peor conservada por circunstancias, pero la de Toledo es un ejemplo único a nivel internacional del estilo mudéjar en un edificio judío que era una sinagoga. Lo primero que os voy a contar antes de pasar a la exposición es
la curiosidad más importante desde el punto de vista artístico y arquitectónico que tiene el edificio de la Sinagoga del Tránsito. Se llama del Tránsito porque luego fue iglesia. Los edificios judíos, las sinagogas, pasaron a reutilizarse cuando los judíos fueron expulsados de España por el poder dominante, que eran los reyes católicos. Entonces la corona decide vender esas propiedades a los caballeros de órdenes militares y a otras altas jerarquías cristianas, ¿no? El motivo de ello fue que la sinagoga pasó a manos de una orden militar que crearon allí la iglesia de Nuestra Señora del Tránsito. Entonces, todo el mundo en Toledo conoce a la sinagoga de Samuel Leví, que fue el padre el que mandó construir ese edificio, como Sinagoga del Tránsito. De hecho, si vais a Toledo y preguntáis por la sinagoga de Samuel Leví, nadie lo va a conocer. Todo el mundo la conoce como el otro nombre, ¿no? Lo que decía es que si Toledo en general como ciudad patrimonio es un símbolo de las tres culturas, la sinagoga en sí todavía más, porque es muy raro encontrar en una sinagoga judía inscripciones árabes, y en Toledo las encontramos. Es la única sinagoga de España donde hay muchos hallazgos arqueológicos desde el siglo IV, desde finales de época romana hasta finales de la Edad Media, hasta el siglo XV, de sinagogas. Hay muchos hallazgos arqueológicos históricos de edificios sinagogales. Pero sinagoga, ese edificio judío que tenga inscripciones árabes, no existe otro ejemplo en Europa, y me atrevería a decir en el mundo. Quizá en el norte de África podamos encontrar alguna pequeña, pero constatada no existe ninguna. Y eso se debe a que el taller que crea ese edificio, se debe principalmente a que Toledo fue una ciudad, como decía, se conoce como la ciudad de las tres culturas porque fue así, porque hubo una convivencia entre los tres grupos culturales, entre las tres religiones. Y debido a esa buena relación, no estoy diciendo que sea una relación idílica en la que vivían en los mismos barrios y estaban totalmente integrados. No voy a venderos ese mito que hubiera estado muy bien, pero no fue realmente así. Fue una coexistencia. O sea, es decir, en Toledo, la ciudad histórica amurallada, existen barrios diferenciados, pero sí hubo relaciones y buenas relaciones económicas, políticas y comerciales. Y gracias a ese fruto de relaciones que existieron en Toledo en aquella época, estamos hablando desde el siglo X en adelante, hasta la expulsión de los judíos, en ese periodo concreto, pues se crean edificios como la Sinagoga del Tránsito. Es un museo muy visitado. Este año celebramos en Toledo el Año Greco, se conmemora el 4º centenario de la muerte del pintor, del Greco, y que es el símbolo de Toledo por excelencia. A nivel internacional se conoce mucho Toledo por la pintura del Greco, por las vistas de Toledo, y es un año muy importante para la ciudad, una ciudad que cuenta con un patrimonio histórico interesantísimo y a la cual os invito, por supuesto, a que conozcáis si no la conocéis, y con un urbanismo, el casco histórico mejor conservado de Europa. Y gracias a la judería de Toledo, ese elemento del patrimonio se enriquece. Es decir, la judería de Toledo es uno de los principales tesoros o baluartes de la ciudad. Es una judería que sufre muchas modificaciones, ¿eh? A partir de ahora voy a empezar ya a contaros un poco cómo se crea el museo. La judería pues nace, existen indicios arqueológicos de presencia judía en Toledo desde finales de época romana, porque encontramos lápidas y ajuares funerarios donde aparecen símbolos de iconografía propiamente judía. ¿A qué me refiero? A la estrella de David, a menorás o lucernas, que son lámparas judías que se utilizaban en la sinagoga. Y gracias a estos hallazgos arqueológicos que datamos de la época del siglo IV en Toledo, y sobre todo en época visigoda, Toledo fue capital del Imperio visigodo y del reino, y de ahí a que las primeras comunidades judías se asentaran y crearan los primeros lazos comerciales con el resto de ciudadanos de la ciudad, ¿no? Pues estos primeros indicios ya nos sitúan la presencia judía en Toledo. Pero las sinagogas, Toledo llega a contar con 10 sinagogas en toda la ciudad. Es la judería en España más grande y la mejor conservada a día de hoy.
Se ha desdibujado mucho, porque cuando se expulsan a los judíos de España, los reyes católicos borran un poco las fronteras de la judería, los edificios pasan a manos de otras propiedades, desaparecen los ajuares, hay saqueos, hay persecuciones y existe el proceso, como supongo que habréis oído hablar alguna vez de él, de la Inquisición, ¿no? El proceso de la Inquisición pues acaba con los restos de presencia religiosa judía de manera oficial, aunque existe un proceso interno que es el de los conversos judíos que oficialmente se acogen al cristianismo, pero que a nivel individual o de manera oculta o secreta siguen practicando su religión. Pero el proceso inquisitorial, desde luego, que empieza en 1391, acaba ya con los rastros de la presencia judía en Toledo, en la judería. Una judería interesantísima, donde a día de hoy, si hacéis turismo por la ciudad, observáis no solo el urbanismo típico de las calles, la estructura urbana de una judería, sino restos de casas, de sinagogas, de mikvés. Mikvés son los baños rituales que toda sinagoga tiene. Y una de las joyas de esa zona, que es la zona oeste de la ciudad, el Hammameit se llama. Existían dentro de la judería, estaba cercada, tenía una muralla y existían varios barrios: el barrio del mármol, el barrio de la lacaba, el barrio de los curtidores, el barrio de la carnicería, a orillas del Tajo. Se extendía, como digo, en toda la zona oeste de la ciudad, desde una puerta que hay de entrada a la ciudad de Toledo, que es la Puerta del Cambrón, ahora os pondré imágenes de ello, hasta la zona de las Cortes. Es una zona de terreno bastante extensa. En torno a un 12% de la población de Toledo entre el siglo X y el siglo XV era judía. Y bueno, y como conoceréis o habréis oído hablar alguna vez, la labor de la Escuela de Traductores de Toledo. La Escuela de Traductores de Toledo fue muy importante para la legislación en este país y para el avance y el conocimiento, la transmisión del saber, porque eran intelectuales judíos, árabes y cristianos los que se transmitían los conocimientos y se hacían labores propiamente dichas de traducción de textos del árabe al castellano, del castellano al hebreo. Existía una relación muy intensa, principalmente de época del reinado de Alfonso X en adelante. Pues bien, la joya de la judería de Toledo, que es una judería, como os intento explicar así a grandes rasgos, riquísima, es el Museo Sefardí, donde nosotros trabajo, y es un museo que se crea gracias a la existencia de esta sinagoga. La sinagoga mayor, los judíos, como os he dicho antes, contaban en la judería de Toledo con 10 sinagogas. La sinagoga principal era la sinagoga de Santa María la Blanca, la sinagoga mayor, como pasa en la cultura católica con las catedrales, ¿no? Toledo, a día de hoy, por ejemplo, cuenta con una catedral, que es la Catedral de Toledo, de Santa María, y luego tiene 10 o 15, bueno, más, tiene muchas iglesias. Pues a los judíos les pasaba lo mismo. En época medieval la judería contaba con 10 sinagogas. Santa María la Blanca era donde se celebraban los principales cultos, y la del Tránsito se crea, de la que estoy hablando, la sinagoga de Samuel Leví, se crea gracias a este personaje, a Samuel Leví, que fue un personaje muy curioso, porque fue tesorero en época del rey Pedro I, el Cruel. Cuando éste inicia la guerra con los trastámaras, las luchas dinásticas por el poder, se alía con los judíos, y en concreto con Samuel, este personaje que vivió en Toledo. Era un judío rico y muy influyente, porque, como sabéis, no todos los judíos se dedicaban a los negocios de tesorería y usurería, pero muchos de ellos sí, porque eran oficios que los cristianos de las ciudades castellanas de aquella época no querían hacer. Entonces Samuel Leví era tesorero y diplomático de la corte. Este personaje, junto con su familia, se instala en un palacio en plena judería, enfrente de la sinagoga. Esta vista es una vista desde el mirador de San Cristóbal de Toledo, con San Juan de los Reyes al fondo, el monasterio donde se iban a enterrar los reyes católicos, que al final acabaron enterrados en Granada, en la capilla. Y esta es la sinagoga desde el punto de vista exterior. La Casa Museo del Greco se crea aquí, y en el siglo XIV, cuando se crea el edificio sinagogal, la sinagoga de Tránsito, Samuel Leví se instala en un palacio que se crea enfrente, en una calle muy estrecha que comunicaba la sinagoga con su vivienda privada y la de su familia. Es un complejo, toda estructura sinagogal cuenta con un edificio de mayor o menor dimensión, depende. En este caso, pues, es un edificio muy grande, una sala de 220 metros cuadrados, una sala de oración donde se celebran los principales ritos.
un mikvé, un baño donde las mujeres judías, antes de, por ejemplo, de contraer matrimonio, se lavan y se purifican, donde se produce el ritual de la purificación, y unas viviendas alrededor privadas del rabino normalmente, de la familia que hace el edificio, con carnicerías y viviendas particulares. Los complejos sinagogales tienen esa estructura y la sinagoga del tránsito cuenta con ella, con el edificio sinagogal y con las carnicerías. Esta pintura que os he puesto aquí es una pintura ya del siglo XIX, reproduce el aspecto que tenía la sinagoga después de que pasa a ser iglesia y se crean una serie de modificaciones arquitectónicas. Se añade este arco en el siglo XVI, en época renacentista, es muy del estilo de la época, y aquí se está representando cuando era época de iglesia del tránsito, un momento de la celebración religiosa. Es una pintura, como digo, de un autor toledano del XIX. Esta frase que os he puesto aquí es el decreto de creación del museo. Se crea en los años 60 porque el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, viendo el maravilloso edificio con el que teníamos en Toledo, también conservado, pues decide crear aquí, en el propio edificio, un centro de estudios hebraicos. Y a raíz de ahí pues se crea oficialmente el Museo Sefardí. La figura del Marqués de la Vega Inclán, este retrato de Turner, pero tenemos retratos de Sorolla, de Joaquín Sorolla, que era muy amigo de este señor. Este señor, a lo mejor no suena así a simple vista, pero fue el que mandó crear la red de paradores de turismo. Esta persona pues estaba metida en el gobierno como comisario regio de turismo a principios del siglo XX y como descubre el patrimonio toledano y le gustaba mucho la cultura y decide crear casas museos por distintas ciudades de España, se fija en Toledo, crea la Casa Museo del Greco y decide que la sinagoga tiene que pasar a manos a ser un museo y a darse a conocer. Entonces, pues es realmente el verdadero padre del Museo Sefardí, de la Sinagoga del Tránsito. Otras fotografías que ilustran este grabado de Palomares de 1752 ilustra el aspecto original de la fachada de la sinagoga. Es un estilo mudéjar toledano. Esto quiere decir que talleres itinerantes que recorrían distintas ciudades españolas, creando distintos edificios, no solo judíos, sino palacios castellanos en las fachadas. Parte de los alcázares de Sevilla también se crearon por estos talleres. Es un estilo único en España, en el arte español, y el mudéjar, que viene de la palabra mudallín, hace referencia a esa técnica de estilo árabe, pero en edificios cristianos y en edificios judíos, en todo tipo de edificios. O sea, no está ceñido solo es la mezcla de elementos cristianos y árabes en el arte. Estos talleres están formados por carpinteros, por ebanistas, por yeseros. La labor de yesería de la sinagoga, que ahora lo vais a ver, es una labor muy rica, de mucho detalle. Y son talleres pues, que se van moviendo, como digo, por las ciudades de España, creando programas decorativos en distintos edificios. La evolución de la fachada, como veis, de 1752, como se reproduce a la actualidad, pues es un cambio importante. ¿Y a qué se debe? Por ejemplo, se añade esta torre campanario cuando pasa en el siglo XV a ser iglesia, el tejado, o sea, se pierde la decoración de la fachada, esta decoración que vemos aquí, de yeserías de Sefka, ese estilo mudéjar tan típico y tan bonito del arte de esa época, que es el arte hispano-musulmán, y se pierde. Lo único que se conserva es el programa de las celosías, las ventanas exteriores, que juegan dentro del edificio unos juegos de luz muy bonitos y que también ayudan en la época de sinagoga a crear el culto, ¿no? O sea, a crear un espacio como sagrado, místico. Aquí vamos a pasar a ver imágenes del interior. Esta en concreto, quizás sea un poco pequeña, pero se aprecia, veis las inscripciones hebreas y aquí arriba, en el artesonado de madera impresionante con el que cuenta la sinagoga, que es único en cualquier edificio sinagogal, no encontramos este estilo, se crean inscripciones árabes. O sea, el taller que os he contado pone en las esquinas y en las partes superiores de los almizates, de las partes de madera, inscripciones árabes que quieren decir valores alusivos a la paz, la prosperidad, la magnanimidad, a las fías o versos del Corán, en cúfico, en
en lengua árabe actual ya no se usa, es un estilo como el castellano antiguo. Un cúfico florido es un estilo de letra que ya se ha perdido. Pero en aquella época, en el siglo XIV, en 1357, cuando se crea la sinagoga, el taller mudéjar que la construye, muy del estilo de la época y siguiendo un poco la moda artística que había, decide, para darle este carácter sacro al edificio, poner a las fías en árabe inscripciones de los salmos y del Éxodo, de pasajes del Antiguo Testamento en hebreo. Más fotos del interior. Esta es la gran sala de oración. El ejal es esto que estoy señalando aquí, es un muro sagrado donde los judíos colocan en estas 3 arcadas que veis aquí, en los arcos, una caja de plata con los rollos de la Torá. La Torá es el Antiguo Testamento y los judíos en el sábado, que es el día, como el domingo para nosotros, el día sagrado, y en las principales festividades del calendario, Hanukkah, como la Navidad cristiana, una serie de festividades que hay al año, ellos en la sinagoga se reúnen y leen la Torá. El judío varón desde los 13 años ya ha cumplido la mayoría de edad religiosa y ya se supone que un judío ya está plenamente capacitado para seguir los principales actos del culto y participar en ellos, ¿no? Sería como la comunión cristiana, para entenderlo. Bueno, pues se coloca aquí la Torá en unas cajas especiales de plata, porque para ellos la Torá es la base sagrada, o sea, su base en cuanto a vida religiosa y cultural. Todo se rige por la Torá. Su calendario, sus fiestas, su ciclo vital, desde que nacen hasta que mueren. Los principales ritos, los principales momentos especiales de la vida de un judío están centrados, y su filosofía, su modo de vida están centrados en la Torá. Se coloca aquí, en una caja especial de plata, o tic, con unos tapices, todo en telas nobles y en materiales preciosos para dar ese carácter de importancia que tiene la Torá. Y siempre el muro del ejal o ekal, que es el muro que todas las sinagogas del mundo cuentan con un muro sagrado, está orientado hacia Jerusalén. Jerusalén es la referencia. Toledo, como la segunda Jerusalén, como la conocen muchos judíos, pues tuvo ese poderío en cuanto a la creación de número de sinagogas, ¿no? Se conserva en el museo, esto que veis aquí son restos del suelo original, restos del suelo del siglo XIV, de cuando se crea la sinagoga en 1357, cuando Samuel Leví decide crear esta sinagoga para todas las familias de Toledo y que sea una sinagoga, como tenía bastante dinero, pues una sinagoga de mucho florecimiento artístico, ¿no? Los judíos, como no tienen un estilo propio en el arte medieval, lo hemos comprobado en la historia del arte de España, ellos se fijan, como os decía, en estilos que existen en otras culturas o la moda del momento. La moda del momento, como os decía, era el mudéjar. Y por eso la sinagoga del Tránsito, la sinagoga de Samuel Leví, tiene esta sefka, este ejal, con yeserías típicamente mudéjares. Esto se conoce en el arte en general, sefka. La sefka es una técnica artística que utiliza motivos geométricos, porque los judíos no utilizan casi figuración, igual que les pasa a los árabes en el arte hispano-musulmán, y se forman motivos geométricos y decorativos imitando el jardín del Edén, el jardín bíblico, el paraíso. Hay muchas similitudes. Por eso ahora estamos en un festival de multiculturalismo y de integración entre las 3 culturas. Cuando vemos por motivos de otro tipo, actuales y políticos, esas diferencias que ellos creen que les separan, en realidad no es tanto. Su concepción del mundo, su cultura, vienen de la misma zona, es una cultura de Próximo Oriente, y las raíces antropológicas, religiosas, son muy parecidas, muy similares. Y se demuestra muy bien en los edificios, lo que conservamos, en los edificios arquitectónicos como este. El ejal siempre tiene una decoración muy rica. El artesonado, aquí no se ve bien porque ahora os pondré otra foto que se aprecie mejor, es un artesonado todo de madera con una técnica muy difícil, de mucha complejidad técnica, que crean los talleres, los carpinteros medievales de mudéjares toledanos. Es una técnica que se llama de par y nudillo, se ensamblan los travesaños de las piezas, las grandes vigas de madera, tiene unas dimensiones realmente impresionantes, y todo se tiene que decorar. Como no usan la figura humana para decorar edificios, pues emplean un programa de inscripciones, ¿no? Toda la estructura del techo, toda la cubierta está rodeada de pasajes del Antiguo Testamento y las inscripciones árabes que os decía, que forman también no solo un elemento ideológico religioso, sino también de decoración.
La gran sala es un espacio abierto donde se colocaba en el centro un púlpito para el rabino, para que en las principales festividades de la sinagoga y en el sábado se leyera la Torá y se procediera a los principales ritos. Y aquí os muestro el artesonado del que estamos hablando. La sinagoga se manda a construir entre 1357 y 1360. En el Lejal, en el muro sagrado que hemos visto, hay dos inscripciones, con un escudo de la corona de Castilla de la época de Pedro I y una inscripción en hebreo que dice Magna Águila de enormes alas. Samuel Leví ahí lo que está haciendo es dedicarle la sinagoga al monarca, debido a su buena relación. Buena relación como persona de confianza del rey y persona de negocios de la corte, pero luego, cuando empiezan los procesos de persecuciones en las juderías y el proceso de antisemitismo, en Sevilla fue uno de los... las persecuciones a la judería de Toledo empiezan en 1391, las principales, y en Sevilla, pues, en torno a esa fecha, Samuel Leví, el que fue tesorero del monarca Pedro I, el justiciero o el cruel, según se mire, acaba quemado en la hoguera en Sevilla, en la judería de Sevilla, debido a este proceso de odio que se crea en aquella época, a finales del siglo XIV. Pero bueno, la sinagoga se manda a construir en una época donde los judíos gozaban del beneplácito del rey, eran siervos de él, pero existía una buena relación, una relación muy estrecha, sobre todo en lo económico y en lo comercial. El artesonado es la técnica que os comentaba de par y nudillo, para que veáis la complejidad técnica que tiene, las enormes vigas, láminas de madera. Acceder al artesonado a día de hoy es muy difícil. Cuando se produjo las labores de restauración del museo hubo que montar una grúa porque la altura es bastante considerable, y se produjo en los años 90 un proceso de restauración y de limpieza, porque claro, el estado del edificio ha evolucionado mucho y el estado del edificio pues se encontraba bastante deteriorado en cuanto a la policromía y la suciedad que tenía, ¿no? Y tenemos también otras vistas porque el edificio, la sinagoga, bien merece la pena. Aquí otro panorama de Lejal, con esa luz natural de las celosías, todos en yeso. Aquí se perdió, en los muros laterales se perdió el programa de yesos, pero para que os hagáis una idea, era todo así, todo en yeso, pero menos complejo, porque Lejal siempre tiene como más decoración y los laterales es más simple, y en colores muy fuertes, rojos, azules, amarillos. Tenemos en el museo una maqueta que así lo muestra, cómo era el aspecto original. El suelo era como este que conservamos aquí, que es un suelo de motivos geométricos, es este. Así era el suelo original, como una especie de alfombra en todo el centro de la gran sala. Un estilo, pues, mudéjar, como decía, las estrellas, veis los símbolos geométricos de las estrellas, y los verdes, los rojos, o sea, los verdes, los blancos y los negros, que eran colores que utilizaban también los árabes para sus programas decorativos en las mezquitas. El estilo mudéjar es un símbolo de la multiculturalidad y del entendimiento entre ambas culturas. Trabajaban juntos en el arte, tenían relaciones sociales y, aunque cada uno conservara su religión, pero aceptaban modelos e influencias de otras culturas. Y aquí se ve muy bien el estilo, que una sinagoga tenga un estilo árabe, mudéjar, pues no es común. En Europa no encontramos este tipo de sinagoga, y que en Toledo, en una ciudad que contaba con una judería muy floreciente y un barrio árabe también muy rico, y fue una ciudad muy importante desde el punto de vista histórico, que encontremos ejemplos de este tipo, sinagogas de estilo árabe, pues es fruto o símbolo de que hubo una convivencia real, ¿no? La sinagoga siempre ha atraído a mucha gente, a intelectuales europeos, los primeros fotógrafos como Jean Logan, que Jean Logan es un fotógrafo francés que hace viajes culturales iniciáticos de tipo cultural, porque le interesa mucho España y los monumentos españoles y el pasado y la historia de nuestro país, y recala en Toledo, como en Sevilla y como en otras tantas ciudades, y realiza las primeras fotografías del patrimonio español, y una de ellas fue la de la Sinagoga del Tránsito. ¿Veis qué curioso? Bueno, es una fotografía antigua, un calotipo, que son técnicas muy, pues, del siglo XVIII, muy complejas,
requieren unos materiales químicos, un proceso químico diferente a lo que estamos acostumbrados ahora con la foto digital. Pero como veis, aquí en el ejal, este es el ejal de la Sinagoga del Tránsito, y aquí habían colocado un altar, porque claro, lo que os comentaba, y vuelvo un poco al principio, los Reyes Católicos cuando se quedan con el edificio se lo dan a la Orden de Caballeros Calatravos, que estaba instalada en Toledo como otras tantas órdenes militares, ¿no? La Orden de Caballeros Calatravos utiliza este espacio como archivo y lugar de reunión de la orden en las salas que ahora ocupan el museo, las salas 1, 2 y 3, donde contamos el origen del pueblo judío desde que nace, pasando por época romana y Edad Media y reinos visigodos, ¿no? Pues bien, aquí crean su archivo y además crean una iglesia, la Iglesia del Tránsito. El Tránsito porque en este altar mayor, como vemos aquí, colocaron unos relieves de pintura religiosa castellana de la época, donde estaba el suelo original, colocaron el altar, por eso se ha conservado ese trozo de suelo, si no, no se hubiera conservado. Y gran parte del ejal pues, también se conservó por el retablo que colocaron en la etapa de iglesia. Había un cuadro en este arco lateral que añadieron después, así de estilo plateresco, como el estilo decorativo de Salamanca, de muchas fachadas, el estilo plateresco del Renacimiento. Ahí colocan un pequeño altarcito con un cuadro del tránsito de Nuestra Señora, la muerte de la Virgen, y de ahí que se conozca como Iglesia de Santa María del Tránsito, por el cuadro de Correa de Vivar, que es un pintor del siglo XVI. Estos bancos no son de la época original de la sinagoga, del siglo XIV, son posteriores. Son bancos de elementos geométricos, pero que están imitando el estilo original. O sea, son bancos del siglo XVII que están imitando el estilo del siglo XIV, porque fue un estilo que predominó durante bastantes siglos en España, y como era un estilo símbolo de esa interculturalidad entre los talleres mudéjares, los árabes y el arte cristiano, pues se retoma luego, es una moda que luego se retoma, ¿no? Estos bancos se utilizan cuando es iglesia, en la época del siglo XVI en adelante, y son bancos laterales, y se añaden, en la etapa de iglesia, pues añaden las sillas de coro y bueno, todo lo que tiene una iglesia católica en la actualidad, ¿no? Me interesa mucho que veáis las imágenes porque ilustran muy bien los cambios que ha sufrido la sinagoga, y el estilo artístico refleja el mensaje de lo que estamos hablando aquí en este festival en Frigiliana, ¿no? La interculturalidad y la convivencia entre culturas. Como veis, es un edificio arquitectónico declarado Monumento Nacional en 1877 y patrimonio de la ciudad, y protegido y conservado, pero también un edificio muy vivo, un edificio que ha pasado por muchos cambios y por muchas circunstancias, y con una mezcla de elementos culturales impresionantes. Estos son grabados de Pérez Villamil, que es uno de los principales grabadores españoles del siglo XIX, que también ese interés que había en el arte español del siglo XIX y del XX por los edificios abandonados, patrimoniales, y aquí se muestra muy bien en los cambios que sufrió, ¿no? El altar del ejal es curioso, ¿no? Choca mucho ver en una iglesia católica basada en la base de una antigua sinagoga, ¿no? La gente en misa, escuchando la misa, y los arcos que se añadieron después, ¿no? La confluencia de estilos, aquí se ven mejor los arcos renacentistas, el estilo renacentista de la época de la orden militar. Aquí vivía el capellán de la Iglesia del Tránsito, y aquí se colocó el cuadro del Tránsito de Nuestra Señora, que es este que vemos aquí. Bueno, ahora, es este. Ahí estaba colocado en el arco que os he enseñado, y por eso se conoce la sinagoga como Sinagoga del Tránsito. Bueno, pues el Museo Sefardí, la principal pieza del museo, la principal pieza de la colección es la sinagoga, de la cual ya os he hablado, y si tenéis cualquier duda me preguntáis, o ya os pasaré el enlace ahora a la web. Podéis ver, tenemos en nuestra página un montón de fotografías y de historia, de información sobre el origen de la sinagoga. Es la principal pieza, como digo, y gracias a ella se crea el museo. Y es el único museo que existe a nivel estatal que cuenta la historia y presencia del pueblo judío en España. Es una historia que nunca nos han enseñado bien del todo en
en el colegio, que no hemos estudiado en nuestros programas educativos, en las asignaturas de historia nunca hemos estudiado suficientemente bien cuál fue ese pasado hispano-judío. Y es un pasado, parte de nuestra historia, de nuestro país, que contribuyó, igual que pasó con la etapa hispano-musulmana, ¿no?, con la etapa de la península como al-Ándalus, culturalmente y al conocimiento, o sea, la contribución fue tremenda. No solo por lo que conocemos a lo mejor de la aportación de los judíos a los negocios, al comercio y a las relaciones económicas en la Edad Media en Castilla, sino también por las confluencias que hubo, los periodos de convivencia y de la aportación cultural con símbolos como la Escuela de Traductores, poetas, filósofos en Córdoba o en Toledo, ¿no? La figura de Maimónides, por ejemplo. Poetas como Yves Gabirol, que es un poeta judío de Toledo, que aporta muchísimo a la literatura española medieval. Bueno, pues gracias al pasado hispano-judío, la península ibérica pues tiene una historia todavía más rica. Y el museo la cuenta. El museo lo que hace es contar cómo nace el pueblo judío en España, las primeras presencias o indicios arqueológicos, en ciudades, por ejemplo, como Mérida, ciudades principales del Imperio Romano, capitales del Imperio Romano, pues se encuentran en las necrópolis romanas las primeras aras o monumentos funerarios de personajes judíos, porque eso se lee por las inscripciones. Entonces, los primeros indicios realmente arqueológicos de presencia judía en España, constatados científicamente, son en el siglo I o II después de Cristo, gracias a algunos autores que nos muestran cómo en estas necrópolis encontramos lápidas como la de Justinus. Justinus era el primer personaje judío del que tenemos constancia que vivió en España, porque en su inscripción, en su lápida funeraria que se conserva en Mérida, en el Museo Nacional de Arte Romano, pone que era una persona natural de Samaria, que es la actual Palestina, y cuenta un poco la trayectoria vital de ese personaje. Pues ese es el primer indicio arqueológico de la presencia judía en España. Nosotros en el Museo Sefardí, como principal museo que cuenta el pasado hispano-judío, conservamos una réplica y conservamos otra pieza original muy importante para la presencia judía en España, en la arqueología, que es la pileta trilingüe. Es una pileta que es el logo del museo, creo que la tengo aquí en una foto. Esto era el aspecto original del museo, del cual aquí conservamos lápidas de cementerios judíos, de necrópolis, elementos de rituales que se utilizan en los cultos sinagogales, ajuares femeninos. El museo lo que hace es contar la historia, como os decía, a través de un discurso, de una serie de salas. En 5 salas está la sinagoga, que es la principal pieza de la colección, el principal reclamo del museo, que ya habéis visto las imágenes, y las 3 salas que están posteriores cuentan desde época romana, de cómo nace el pueblo judío en España, la edad, o sea, periodo visigodo, reino visigodo, primeros indicios arqueológicos en Toledo, piezas, lámparas visigodas, cipos, piezas funerarias también de tipo visigodo, los primeros indicios que hay ya de comunidad judía en Toledo. Nos extendemos por la presencia judía en toda la Edad Media, en los reinos cristianos. Antes de eso, en el 711, cuando las tropas musulmanas invaden la península y la etapa de Al-Ándalus del califato, la aportación o el esplendor cultural que se produce gracias también a la presencia judía de la península, ahí contamos un poco, sobre todo en época califal, principalmente Córdoba, pero también Toledo, la presencia, la ayuda que hubo entre judíos y árabes, porque si bien la presencia judía en el reino visigodo, en ciudades como Toledo, fue importante, se produce un acontecimiento que va a ensombrecer un poco el desarrollo del pueblo judío en España, que es la conversión de los reyes visigodos al arrianismo, que era cuando se convierten oficialmente ya al cristianismo. La conversión oficial del rey Recaredo, que era un rey visigodo bastante importante, ya dificulta la presencia judía, porque claro, era ya una religión monoteísta. El Imperio Romano era una religión politeísta, como bien sabrán, y cuando los visigodos ya adoptan oficialmente una religión monoteísta, los judíos se sienten amenazados, porque son la única minoría de religión monoteísta que existía en aquella época en España. Entonces, claro, ahí empiezan los primeros problemas de convivencia y problemas religiosos.
El diálogo que existía o convivencia multirreligiosa se pierde y los judíos se sienten perseguidos. De ahí que cuando vienen las tropas musulmanas, ellos los ven en el 711 y empiezan a conquistar la península del sur hacia el norte. Ellos ven a los árabes, a la presencia hispano-musulmana la ven como una especie de libertadores. La época califal fue una época de gran esplendor cultural en ciudades como Córdoba y Toledo, porque ellos, los judíos, contribuyeron también mucho a ese florecimiento, no solo en la astronomía, en la ciencia y en el saber, sino también en el arte, en la poesía, en todos los géneros y en las relaciones comerciales y económicas, porque se sienten arropados por ellos y les dan cierta protección. Siempre los judíos en España han sido una minoría, siempre han sido perseguidos en distintas etapas, pero sí que es cierto que han jugado un papel a lo mejor secundario, pero muy interesante, porque han cambiado el transcurso de la historia de España muchas veces, y eso pasó. A lo mejor estoy siendo un poco arriesgada con lo que voy a decir, pero la invasión de las tropas musulmanas, la etapa de Al-Ándalus, a lo mejor no se hubiera producido con tanto florecimiento ni tanta facilidad sin la ayuda de minorías como la presencia judía. Existen censos de población en archivos municipales como el de Toledo, conservamos documentos, índices de apellidos de origen sefardí y censos de población de la judería primitiva o medieval, algunos datos, ¿no?, de censos de población, no exactos de todas las épocas, pero de algunas épocas sí los conservamos. Y bueno, pues la judería a día de hoy se ha perdido mucho, y gracias a edificios como el Museo Sefardí, pues, o como otras sinagogas que están, la sinagoga de Santa María la Blanca, que también está abierta al público, y una casa particular antigua judía de época del siglo XIV con el misbé, pues gracias a esos elementos arquitectónicos, pues es el único patrimonio que conservamos. Desde el punto de vista arqueológico, esas 10 sinagogas se perdieron, solamente se conservaban los monumentos funerarios, porque eran enterramientos que se habían creado, las necrópolis judías estaban junto a las romanas, muchas veces a extramuros de la ciudad, y se conservaron algunas lápidas. Y como en Toledo, como pasa en Córdoba, son ciudades con una historia tan fuerte y tan rica que si reutilizan los elementos, muchos toledanos del siglo XVI en adelante, en sus casas, o como puede pasar en Mérida con piezas de época romana, las lápidas judías, los toledanos las conservaron en sus casas y las utilizaban como piletas para lavar la ropa, como elementos de uso común. Pero gracias a eso, los arqueólogos de Toledo constatan que se ha conservado parte del pasado arqueológico hispano-judío de la ciudad. De piezas de ajuar originales conservamos muy pocas, no solo por el periodo de la diáspora, la expulsión, y los judíos cuando se expulsan de España, cuando fueron expulsados de España en el decreto final, en el edicto final, pasan primero a Portugal, los judíos sefardíes, porque sefardí, que esto no lo he dicho y es muy importante, el Museo Sefardí se llama así porque Sefarad en hebreo significa España. Entonces es el museo que cuenta el pasado judío en España. Los judíos oriundos de España son los judíos sefardíes. Cuando fueron expulsados, pasan a Portugal y luego, gracias a una serie de acontecimientos, al desarrollo de otros países del norte de Europa, que hay una mejor economía, se marchan al norte de Europa. De hecho, se conservan piezas sefardíes en capitales del norte de Europa, como en Ámsterdam. El Museo Judío de Ámsterdam podría ser la continuación del Museo Sefardí de Toledo de España, porque debido a ese periodo de expulsión y a esas comunidades que se marchan a Portugal y de ahí, por motivos comerciales, se marchan al norte de Europa, a capitales económicas como Ámsterdam, los judíos sefardíes se establecen y pervive su cultura en otras ciudades y se expande. Es lo que se conoce como la diáspora en la historia y en la arqueología. El Museo de Ámsterdam conserva piezas y documentos de familias sefardíes oriundas de Toledo y oriundas de Portugal. Y luego el otro gran periodo de diáspora se produce a partir de 1492 por el norte de África. Encontramos comunidades sefardíes, judíos sefardíes oriundos de España. En el norte de África, en Marruecos, encontramos muchas piezas de motivos antropológicos sefardíes, en Túnez y en Turquía principalmente. La principal diáspora se produce en Grecia, en Salónica,
la principal comunidad judía sefardí marcha allí. Hay una comunidad judía de origen sefardí muy grande en número, en Salónica, en Grecia, y de ahí a Turquía, por toda la zona de la cuenca mediterránea. Y luego los judíos van a volver a España en el siglo XIX, cuando empieza la revolución industrial, el proceso de modernización del país, los ferrocarriles, el comercio, y se instalan. No existe comunidad judía en Toledo a día de hoy, no existen judíos en Toledo cuyos ancestros podrían ser los judíos del siglo XIV. Pero existen dos comunidades judías importantes en Madrid y en Barcelona, debido a estos procesos de industrialización. El museo es un museo pequeño, donde la sinagoga es la principal pieza, y lo que intentamos contar es, como os digo, la historia y evolución del pueblo judío en este país, en España. Piezas de todo tipo, principalmente arqueológicas, las salas 1, 2 y 3, las que os he contado. Esto era el aspecto antiguo. Se produce una remodelación del museo empieza la remodelación en los años 70, en el 71 al 86. Fue la primera fase, porque claro, tenéis que tener en cuenta que el marqués del que os he hablado antes es el padre del museo, porque es el primero que lo restaura, limpia la sinagoga original y la abre al público por primera vez. Rehabilita la judería y empieza a traer visitas públicas, la declara monumento nacional. Pero claro, esos finales del siglo XIX, principios del XX. La sinagoga era monumento nacional y era un centro de estudios de hebraicos para que la gente pudiera consultar documentos sobre la presencia judía, pero no era un museo. El museo como tal oficialmente se crea en el 64 por el Ministerio de Cultura, y en el 71 se produce la primera restauración museográfica, que es cuando tú aclimatas unas salas de exposición para convertirlas en museo, y cuando creas los paneles y creas el discurso museológico de un centro, ¿no?, como este. Del 71 al 86 se restauran todas las salas, se exponen las piezas que estaban en los almacenes, en la casa contigua, y se crea el primer discurso, lo que os comentaba de la presencia histórica y arqueológica. Pero el museo vive distintas fases de restauración, procesos de limpieza, y expone y adquiere nuevas piezas. A ver si... Esta es la que quería poner. Sí, ahora. Bueno, estas las hemos visto antes. Es una pena que no tengamos internet, porque quería enseñaros unas fotos que tenemos en la página web, pero bueno, sí es cierto que el proceso de restauración y de montaje museográfico conlleva todas estas actuaciones. Es un programa de actuación integral, de restauración y de montaje museográfico del museo como tal, del museo que tenemos en la actualidad. La fase principal o central del proceso de restauración y de creación del museo es del 85 al 94. Se produce una excavación, se hace una excavación arqueológica debajo donde está el ejal, hay un patio, el patio este, y ahí se realizan unas labores de excavación y se encuentra un misbé. Como os he dicho antes, toda sinagoga, todo edificio suele tener un misbé. La palabra sinagoga hace referencia, en hebreo es una palabra de origen, y hace referencia a reunión. No quiere decir que se tenga que crear un edificio. Había judíos que se reunían en viviendas particulares y celebraban el Sábat y las principales fiestas de su calendario, como Hanukkah o Purim, que son fiestas muy conocidas en el calendario judío, o la mayoría de edad. Pero sí que es necesario que para que exista una sinagoga, una reunión religiosa de judíos, haya 10 varones adultos, que es el consejo sabio, el minyan, que es el principal, el consejo rector de los actos religiosos y culturales de la vida de los judíos. Entonces, no implica la asistencia de un edificio, pero normalmente las comunidades judías crean edificios para reunirse, ¿no? En la sinagoga del Tránsito, la sinagoga de Samuel Leví, que a mí me gusta nombrarla de las dos maneras porque en realidad es como se llama, sede del Museo Sefardí, pues tiene ese carácter arquitectónico, esa principal baza de patrimonio, pero está también compuesta por 5 salas que cuentan con piezas también de tipo antropológico, cultural, el discurso del museo. Y el discurso no se acaba en la expulsión de los judíos de España. El museo continúa en la sala 4, arriba, en la galería de mujeres, porque toda sinagoga cuenta con, el edificio en sí, cuenta con una sala central donde se pone la bimá o el púlpito,
y normalmente las mujeres leen o están atentas a los pasajes de la Torá en espacios aparte. No tiene por qué incluir una planta superior. En nuestro caso, en el caso de la sinagoga, hay una planta superior. La planta primera es la galería de mujeres, donde las mujeres y los niños asisten al culto. Y bueno, pues principalmente yo os invito al museo a que los conozcáis. No sé si tenéis alguna duda. Estas son distintas fotos del proceso de remodelación y de restauración del museo, que la última fase fue en el 2004. Se añadieron piezas, nuevas adquisiciones, la galería de mujeres se restauró. Es una galería, ya os digo, en la planta primera, que conserva las vigas originales y los yesos decorativos con la policromía original, con las letras en árabe. Es realmente impresionante, y desde arriba pues tenemos unas vistas del Ejal y de todas las yeserías de las naves realmente únicas, ¿no? Y ahí era donde, como os digo, se reunían las mujeres y los niños en la sinagoga en el sábado y en otras festividades. Luego contamos con un patio, 2 patios que se crearon en la fase de restauración, que son el patio este detrás del Ejal. Ahí hacemos actividades culturales todo el año. De hecho, ahora vamos a celebrar la Semana Sefardí del 9 al 14 de septiembre en Toledo. Es una semana que sigue con el programa cultural de la Red de Juderías de España. Existe una red cultural y social en España que se llama Red de Juderías, para conservar el patrimonio hispano-judío y para darlo a conocer, también desde el punto de vista turístico y cultural. Pues bien, esa Red de Juderías está integrada por distintas ciudades que cuentan con presencia judía. Una de las principales es Toledo, Córdoba es otra, ¿no? Existen muchas más, Rivadavia, en Orense, bueno, en Gerona, hay una página web de la Red de Juderías que lo cuenta. Pues la Red de Juderías sigue con los criterios de las Jornadas Europeas de la Cultura Judía. Son unas jornadas que a nivel europeo cada año se dedican a un lema, como el Día de los Museos en mayo, que es a nivel internacional. Se escoge un motivo cada año, un lema, y se trabaja sobre ese lema desde el punto de vista de los programas culturales. Este año lo vamos a dedicar a las mujeres en el judaísmo, porque si bien las mujeres siempre han tenido un papel secundario en distintos periodos y en la cultura judía a veces puede, como pasa en otras, puede jugar un papel oculto, más recóndito, pues contar la aportación de las mujeres a la literatura, a la cultura en general hispano-judía fue muy importante. Y Toledo va a celebrar esta semana que viene, la próxima, del 9 al 14 de septiembre, este programa cultural coincidiendo con la Jornada Europea de la Cultura Judía. Tenemos talleres también, es muy parecida a la filosofía del festival que estamos celebrando aquí, talleres, conciertos, conferencias, todo con la idea o con el objetivo también de revalorizar el patrimonio judío de Toledo y de tenerlo vivo, de que la gente lo conozca, de dar a conocer la cultura, la presencia hispano-judía y a través de distintos temas. En Toledo va a ser curioso porque este año sabéis que con el tema este de la nacionalidad sefardí, muchos sefardíes han pedido la nacionalidad española y nos interesa mucho saber, no tanto esos temas de nacionalidad o más políticos, sino cómo viven los sefardíes que os he contado, los sefardíes de la diáspora, los que se tuvieron que ir de España. Hay muchos en Turquía. Turquía es uno de los principales países que cuenta con mayor presencia sefardí. En Estambul existen en torno a 10 comunidades sefardíes. Y el director de todas ellas, uno de la directiva de esta asociación de sefardíes, va a venir a Toledo a contarnos cómo viven. Yusuf Altintas es un turco sefardí que nos va a contar cómo pervive la cultura judía sefardí en la actualidad, si pervive el ladino, el castellano, esa mezcla de castellano y hebreo que hablaban los judíos sefardíes, los aspectos religiosos, cómo viven. Es una persona, un testimonio pues, de primera mano que nos va a contar eso, ¿no? Estas son imágenes del museo, de los 2 patios, áreas de descanso. También celebramos actividades culturales en todos ellos. Esto es un plano del museo de cómo se estructura. El acceso, la sala de oración con las yeserías, las salas que cuentan la historia y arqueología de la presencia judía, el patio norte y el patio este y la galería de mujeres que estaría aquí arriba, que es la parte cultural. Ahí contamos cómo vive un judío desde el punto de vista cultural, desde que nace hasta que muere. Las principales festividades del calendario, piezas de vestuario, de orfebrería, lámparas de sinagoga, en Sukkot, por ejemplo, unos grabados que utilizan, piezas relacionadas con las fiestas, ¿no?, del calendario judío.
Y bien, pues bueno, tampoco quiero aburriros mucho más porque creo que ya lo he contado todo. La labor de restauración del museo fue muy importante, fue un proceso de limpieza. Como veis, estos son las inscripciones árabes. Esto es interesante en imágenes verlo porque es la inscripción en árabe junto al salmo del Éxodo en hebreo. Y esto se conserva en un edificio en España, en Toledo. Mi jefe dice muchas veces que con todo el tema este del conflicto y demás, que por qué no tendrían que venir a la sinagoga a firmar uno de los acuerdos y a ver si acaso, ¿no? Porque sería un escenario ideal para ello, porque mejor símbolo que este, arqueológico, histórico, de la convivencia entre culturas, no habría. A ver, si miraran un poco más eso, los políticos actuales quizás se pondrían un poco más las pilas. Pero bueno, estos son los elementos de las yeserías originales. Hubo que limpiarlas, hubo que restaurarlas, no se tocó, existe en restauración, las intervenciones que se hacen pueden ser agresivas o no agresivas. Cuando se hacen agresivas es que en teatros, por ejemplo, en los teatros romanos se ve muy bien, se intenta por todos los medios recuperar el aspecto original, pero cuando se hace una intervención no agresiva se respeta la pieza original y no se añade pintura para imitar la policromía original, sino que se respeta el estado de la pieza, ¿no? El estado actual. Se limpia, pero se toca lo mínimo. Y eso es lo que hicimos en la sinagoga, del tránsito. Y bueno, pues es que os he traído muchas imágenes del museo y del proceso de restauración, pero tampoco me quiero enrollar mucho más. Y si tenéis alguna duda, pues me preguntáis. Este es el logo, como os decía, la pileta de Tarragona con los pavos, y los pavos son los símbolos del más allá, de la muerte, y el amenorá es el candelabro judío. El om también lo utilizan los árabes, es el árbol de la vida, también lo utilizan los árabes, y el sofer es el cuerno ritual. Y es el logo del museo y es la iconografía que tiene la pileta, la pieza más importante que tenemos después de la sinagoga, que es la pileta trilingüe. Bueno, muchas gracias.